Pues bueno, queremos en esta mañana compartir con cada uno de ustedes un tema especial, un tema donde vamos a hablar de la guerra en el Valle de Josafat, la cual queremos dar un inicio de cómo comenzó, dar el por qué comenzó esta guerra. Eh, Nosotros queremos saber, por ejemplo, sobre los tiempos del fin. Se habla mucho, nuestro hermano el sábado pasado tocaban un poco estos temas, hablando sobre lo que el Señor Jesús había anunciado antes que viniera Él, que lo que iba a acontecer. Pero dentro de todo eso también hay profecías en las cuales está habiendo un gran cumplimiento, y en esta mañana, bueno, solo queremos hablar un poco sobre ello. Una profecía en la cual conocemos de que comenzó y está en pleno cumplimiento y se está llevando a cabo, y tiene un gran final donde nosotros también tenemos que estar preparados y saber que estas son cosas que vienen antes de la venida de nuestro Señor Jesús. Entonces, para estar preparados y saber cuando nos preguntan esto que está sucediendo ahora, son una antesala, son cosas que vienen antes de la venida de nuestro Señor Jesús. No quiere decir que la venida de nuestro Señor Jesús esté muy cercano, muy cercano, ¿no? Pero hay acontecimientos también previos a la venida de nuestro Señor Jesús, y bueno, nosotros también queremos tocar en esta mañana esta parte. No sé si mi hermano Pablo quiere agregar algo más. Sí, ¿qué tal? Cómo están todos? Sí, creo que lo que queremos tratar en esta mañana es importante para saber, digamos, y confirmar de alguna forma de que lo que Dios promete se cumple, de lo que Él ha prometido con antelación a cada cumplimiento se va cumpliendo fielmente. Solamente por allí es cuestión de que nos detengamos, veamos, analicemos. En el mundo cotidiano de los lectores bíblicos que hoy nos acompañan, muchos a esto no le dan ninguna importancia y simplemente se dice, el Señor está a las puertas y en cualquier momento seremos arrebatados los cielos. Entonces creo que es importante a través del orden profético, y por allí en alguna oportunidad estuvimos hablando, cómo es el Evangelio a través del orden profético, ¿sí? Que es sostener las cosas, ¿sí? De que Él ha venido, que el Señor ha venido manifestando y sosteniendo, ¿verdad? Y todo tiene su verdadero cumplimiento. Entonces, bueno, en esta mañana vamos a hablar un poquito de lo que sería la guerra del Valle de Josafat. O sea, ¿cómo fue esa guerra donde Josafat también tuvo que él mismo pelear, él mismo luchar y recibir ayuda de lo alto? Entonces, en esta mañana vamos a hablar un poquito sobre lo que es esta guerra que de alguna forma ha comenzado. Bien, como decíamos entonces, la guerra de Josafat es lo que vamos a tocar en esta mañana. Lo que queremos que tengan presente, por ejemplo, es de que presten atención a lo que vamos a ir hablando, porque siempre el pensamiento de uno se adelanta, ¿sí? Nuestro tema de hoy es la guerra de Josafat. No nos vayamos a la guerra de Armagedón o Gog y Magog. Estamos hablando de una guerra en especial, ¿sí? No nos vayamos, no mezclemos cosas en nuestra mente, sino que enfoquémonos en lo que vamos a hablar en esta mañana. Hermano Ariel, ¿puedo hacer Sí. Si nosotros quisiéramos dividir lo que usted está diciendo en este momento, dividir lo que son estas batallas, esta guerra es básicamente en lo que se trata hoy, el cuerpo a cuerpo, donde está el físico, ¿verdad? Donde están las personas luchando, digámoslo así de esa forma para que lo podamos entender. A diferencia de otras guerras, ¿sí? Que son guerras, llamémosle de alguna forma, que el Señor mismo es el que batalla por su pueblo, que esa sería otra cosa. Bien, ¿sí? Eso para tener en cuenta, ¿sí? En esta mañana. Bueno, el resumen de esta batalla. Vamos a tocar el resumen de esta batalla, y en esto es lo que se tienen que enfocar cada uno de ustedes, en estos puntos, que es una batalla familiar, ¿sí? Es una batalla familiar la que vamos a hablar en esta mañana, y cómo comienza y cómo se origina, ¿sí? Eso es lo que tienen que tener en cuenta. El otro punto vendría a ser entre los hijos de Abraham y entre los hijos de Isaac, ¿sí? Tengamos en cuenta estos puntos. Si los quieren ir anotando, bueno, pónganle primero de vuelta, anoten ahí en un papelito una batalla familiar, ¿sí? Para tener en cuenta. El segundo punto era entre los hijos de Abraham y entre los hijos de Isaac. Motivo de la batalla, continuamente la tierra prometida, ¿sí?
Este es el motivo de esta batalla, de esta guerra, que está vigente el día de hoy, ¿sí? Decíamos, ¿de entre quiénes? Entre los hijos de Abraham y los hijos de Isaac. ¿Quiénes pelean en esta guerra? Eso es lo que tenemos que tener presente, que lo decíamos en el punto anterior, ¿sí? El otro punto sería características de los hijos de Abraham. El final de la guerra, los que quedan juntos servirán a Dios, ¿sí? Ahora, estos son los puntos a los cuales tienen que tener en cuenta en esta mañana, si los alcanzaron a notar, para que en el desarrollo del tema ustedes vayan a ir analizando cada uno de estos puntos, ¿sí? Avanzamos. Bien, creo que de la forma que lo estaba exponiendo nuestro hermano Ariel, serían estos puntos, digamos, a considerar, ¿sí? ¿Por qué una guerra de familia? Las características, digamos, de estos hijos de Abraham, ¿sí? Porque es una guerra familiar, dicho de algún modo. Continuemos. Esta que es una guerra de familia, ¿sí? Es Isaac contra Ismael, Jacob y Esaú, ¿sí? Que es Edom. Y tenemos algo que lo vemos permanentemente, y hoy, inclusive hoy, mejor dicho, ayer veíamos una noticia, ¿verdad? Un tipo pacto de paz, ¿verdad? Entre lo que es Israel y los Emiratos Árabes, ¿verdad? Y podemos decir, ¿qué tan cierto es una paz a esta altura? Es muy difícil que eso se... Pero bueno, eso sería... es medio que está emparentado con esto, pero es otra cosa, ¿sí? Continuemos. El principal motivo de este conflicto milenario, que tiene muchísimos años dando vuelta, ¿verdad? Un conflicto que tienen estos países, estas semitas, la tierra. ¿De quién es la tierra? ¿De quién es la tierra? Porque tanto lucha. Los problemas que hay con Jerusalén, los problemas que hay con toda la tierra, ¿sí? ¿De quién es esa tierra? Y todos se hacen acreedores a ella. Esta es la promesa de la tierra hecha a Abraham, ¿sí? Nos dice de esta forma. Génesis, el capítulo 3, el verso 15, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu simiente para siempre. Esta promesa se le hace, ¿verdad?, cuando sale de Ur de los Caldeos. O sea, estaba ubicado Ur de los Caldeos allí en la zona de Irak, ¿verdad? Ese es el lugar de Ur de los Caldeos. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, hacia la tierra que yo te mostraré. Ahora, tenemos un pequeño inconveniente acá cuando decimos, la daré a ti y a tu simiente para siempre. Que este es un verso recurrente por allí en otras cosas. Y nos dice así el capítulo 13, 15. Pues bien, toda la tierra que ves te la voy a dar a ti y a tu descendencia para siempre. A lo largo y ancho te la daré. Esa fue la promesa hecha a Abraham. Bien, ahora, Abraham, ¿cómo transitó por esta tierra? Sigamos. Dice Génesis, ahora, multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra, y de tal manera que si se pudiera contar el polvo de la tierra, también se podría contar tu descendencia. Y seguimos hablando de su descendencia, de su familia, de sus hijos, ¿verdad? Bien, ahora para ver cuál es la descendencia, tenemos un gráfico también, ¿verdad? Para poder conocer cuál es la descendencia de Abraham. Abraham tuvo Agar por esposa, Sara, pero también tuvo a Sétura, ¿sí? Bien, ahora empecemos a ver, si nosotros tomamos como descendencia a sus hijos, tenemos que contar, sería Ismael, ¿sí? Sería su primogénito, dicho de alguna forma, Sara con Isaac, y Sétura aparece con Sirram, Joxán, Medán, Medián, Isbac y Suba. O sea, todos estos son los hijos de Abraham. Ahora, la pregunta es esta. ¿Son todos descendencia por ser hijos?
¿Sí? Cabe la pregunta. Y nosotros depende qué es lo que estemos mirando y depende quién nos está informando. Hablamos que todos estos son hijos y todos estos son descendencia y todos estos tienen derechos. Ahora, en el punto como lo vemos nosotros, hoy en nuestra realidad, todos esos serían descendencia. Así es. Todos tendrían una parte en lo que queda de sus padres, ¿no? Claro. En lo que vendría a ser la herencia. El derecho ¿sí? sería de todos. Claro, hoy nosotros decimos, bueno... Así a la vez el de padre. Exacto. Ahora, esto es lo que nosotros tenemos que analizar y ver en esta mañana también. Tomen en cuenta cada uno de los nombres que hay presentes en este gráfico y cada uno de ellos son descendientes de Abraham. ¿Sí? Y la promesa decía que en tu descendencia, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que ver. En uno de los primeros versos decía en tu simiente. En el siguiente verso decía a tu descendencia. Así es. Entonces tenemos que ir viendo y analizando qué es lo que viene, las promesas que viene dando nuestro Señor a Abraham, ¿no? En ese momento. Amén. Y estamos hablando, cuando hablamos de descendencia, no confundir, digamos, cuando hablamos de lo que es la descendencia espiritual y cómo vienen los beneficios espirituales y demás. ¿Sí? O sea, que son dos cosas separadas claro. de lo que estamos hablando. Eso es lo que hay que tener en cuenta, que estamos hablando de la tierra, Amén. Algo material, algo físico, ¿sí? La tierra prometida, aquello que en su promesa le hizo Dios a Abraham cuando le dice, ve a una tierra que yo te daré. ¿Sí? No le estaba diciendo las bendiciones espirituales que te voy a dar allá o la ciudad celestial. No. Está hablando de una tierra física, donde él caminó y anduvo. Es una tierra física donde él forma un pueblo que a ese pueblo él le iba a dar todas las cosas para después continuar con los beneficios espirituales, que sería, estaríamos hablando de otra cosa, sí. Bien, continuemos. Isaac, la simiente, la descendencia, ¿sí? Y nos dice de esta forma ahora, capítulo 21, el verso 12 de Génesis. Pero Dios le dijo, no te preocupes por el niño ni por la esclava, haz todo lo que Sara te pida, pues tu descendencia vendrá por medio de Isaac. ¿Sí? O sea, por medio de Isaac le iban a venir, iba a ser la descendencia. Y todos los hijos que nacieran mediante Isaac, ¿verdad? Iban a recibir este beneficio. Sigue diciendo, confirmado también esto por el apóstol Pablo, que decía en Romanos 9:7, ni todos los descendientes de Abraham son hijos de Abraham, sino que por Isaac será tu descendencia. ¿Sí? Bien. Es algo parecido a lo que tomamos en cuenta, por ejemplo, en lo que habla de simiente, ¿no? El apóstol Pablo también. Sí. Cuando dice, y en tu simiente, y no habla de muchos, sino de uno, y está especificando quién iba a ser. Amén. Y en este caso es lo mismo, dice, estamos en tu descendencia, pero está especificando de quién iba a venir. Y la razón de que lo que está hablando en esta descendencia. Bien. Eso como para tener en cuenta de que dentro de todos los hijos que tuvo Abraham, Dios tomó en cuenta uno nomás para formar su descendencia. Amén. Continuemos. Dice, los hijos de Abraham. Ahora empezamos a ver las características, ¿verdad? De los hijos de Abraham. ¿Cómo era cada uno de ellos? Porque creo que para esto que vamos a hablar ahora, es importante. Y mirar específicamente a Ismael. Este Ismael, que por estos días, ¿sí? El Estado Islámico tiene mucho que ver con Ismael. Ismael, hombre, fiero, salvaje, bestia, ¿verdad? Lo que es Ismael. Sigue diciendo, el 16:12 ahora. Él será un hombre feroz, hablando de Ismael, ¿sí? Él será un hombre feroz, que se levantará contra todos, y todos se levantarán contra él. Plantará su tienda desafiante frente a la de sus hermanos. O sea, empezamos a ver el carácter, ¿sí? El carácter de Ismael. Sí. Y el carácter después que viene de los hijos de Ismael. Claro, la descendencia de Ismael. La descendencia de Ismael. En las versiones comunes que tenemos nosotros, en vez de decir feroz, dice fiero. Claro. Y no está hablando del aspecto de su rostro. Que feo. Sino que está hablando de su forma de ser. Así es. ¿Sí? Así para tener en cuenta eso también. De que va a ser un hombre rudo, salvaje, feroz, como nosotros podemos decir, un hombre guapo. ¿Sí? Que va contra todos, para un menos técnico. Continuemos. El rey David, ¿sí? Decía de esta forma, el Salmo 120, el verso 4,
agudas saetas de valiente, forjadas con brasa de enebro. ¿Sí? O sea, hay un problema por medio. ¡Ay de mí, que soy desterrado en Mesec y habito en las tiendas de Cedar! ¿Quién era Cedar? ¿Sí? O sea, primero hay como un lamento del rey, ¿verdad? Es decir, ¡ay de mí, que estoy desterrado en Mesec y habito en las tiendas de Cedar! Y Cedar era uno de los hijos de Ismael. ¿Sí? Capítulo 25, el verso 13. O sea, la descendencia de Ismael venía con las mismas características que tiene el mismo Ismael. Continúa. El 126 dice, mucho tiempo ha morado mi alma con los hombres que aborrecen la paz. El verso 7, yo estoy por la paz, y si hablo, ellos están por la guerra. Ahora, pensemos lo que nosotros conocemos hoy por el Estado Islámico. ¿Sí? Muchos árabes incluidos al respecto. ¿Cuál es su forma de vida al respecto? O sea, ¿encuadra con lo que está diciendo el rey David? Bastante. Son personas que están continuamente en batalla, o sea, su mentalidad, su cabeza está en provocar guerras, en provocar destrozos, traer caos al lugar, ¿no? Donde ellos se mueven. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. O sea, cuando hablamos del Estado Islámico, estamos hablando de descendientes de Ismael. Así es. ¿Sí? Que es lo que hoy nosotros tenemos presente en los días actuales, el Estado Islámico. Los islamistas vendrían a ser los descendientes de Ismael, para que tengamos en cuenta. Bien, continuamos, ¿sí? Con estos hijos, ¿verdad? La bendición de Ismael, porque Ismael también tuvo una bendición, hijo de Abraham, ¿sí? Y también tuvo una bendición al respecto. Y dice de esta forma, el capítulo 17, el verso 20, en cuanto, dice, a Ismael, te he oído, he aquí lo bendeciré, y lo haré fecundo, y lo multiplicaré en gran manera, engendrará 12 príncipes, y haré de él una gran nación. Y acá se desprende otra cuestión, ¿sí? Si miramos, estos países son fecundos en verdad. Y si nosotros nos molestáramos un poquito, ¿verdad? Hoy por hoy, cuando nosotros miramos lo que es el Islam y cómo el Islam en el mundo va ganando terreno. ¿Por qué? Porque termina siendo esto muy fecundo. ¿Sí? Si nosotros tuviéramos el tiempo de mirar la preocupación que hay en Europa y muchos otros países, donde lo que es el Estado Islámico va creciendo y va siendo fecundo y va creciendo y crece muchísimo, ¿verdad? Y entonces sigue encuadrando lo que es la palabra profética con lo que hoy está ocurriendo. Continúa diciendo, Esaú, hermano de Jacob. Estos dos también tienen muchísimo para hablar al respecto. Nos dice de esta forma, el 25-23 de Génesis, ¿quién le respondió? Hay dos naciones en tu vientre. Desde el nacimiento de ellos serán dos pueblos rivales. Y empezamos en la elección entre Esaú y Edom. Nos dice de esta forma, y Esaú habitó en el monte Seir. Esaú es Edom. Génesis 27:40. Defenderás tu vida con filo de tu espada y estarás al servicio de tu hermano. Pero cuando llegues a ser poderoso, te librarás de su dominio. Amén. Venimos entonces con otro problema ahora con Jacob, ¿sí? Hijo de Isaac. Viene con su hermano, pero al mismo tiempo es como que Edom viene traicionando permanentemente a su hermano. Y dicho de alguna forma, luego después vemos cómo Edom hace alguna especie de alianza, ¿sí? Con lo que es Ismael. Ahí tenemos que tener en cuenta ahora que Esaú es hermano de Jacob. Los dos son descendientes de Isaac. Amén. Isaac, en él venía la promesa. Así es. ¿Sí? Él venía trayendo la descendencia. Ahora nacen dos hijos, pero esta descendencia tiene que dar sobre uno de los dos. Sobre uno de los dos. ¿Sí? Y ahí es donde se hace lo real, lo que dice el verso 23 del capítulo 25 de Génesis, que dice, serán dos pueblos rivales. Así ¿sí? Uno va a elegir el Señor para que siga siendo la descendencia, y el otro va a ser el que va a estar siempre en contra de esa descendencia. Lo mismo que pasa con Ismael e Isaac. Amén.
Creo que esto, digamos, por allí cuando hablamos de descendencia, cuando hablamos de hijos, cuando hablamos de uno, medio que parecía que se empieza a confundir toda la situación. Pero si nosotros tratamos, ¿sí?, de llevar las líneas, como el Señor las va marcando, ¿sí?, podemos continuar, ¿sí? No nos vamos a confundir tanto. Sigue diciendo de esta forma: concibió Esaú contra su hermano Jacob un odio profundo por lo de la bendición que le había dado su padre, y se dijo en su corazón: cerca están los días del duelo de mi padre, después mataré a Jacob, mi hermano. O sea, esta otra línea, ¿verdad?, de lo que hace a Esaú, dice que tuvo un odio muy profundo contra su hermano, y que no solamente queda en el hermano, sino que después es trasladada al pueblo. Cuando de acá se forman dos pueblos, aparece una rivalidad, aparece un odio. Y dice, bueno, está en que se termine el duelo y lo mato, ¿sí? Y eso continúa. Y después nos dice el capítulo 28, el verso 9, dice de esta forma: tomó por mujer, este es Esaú, tomó por mujer a Malahat, hermana de Nebaiot, hija de Ismael. ¿Sí? Entonces, de alguna forma, y si lo tomamos en el contexto de lo que es el Medio Oriente, de alguna forma es como una especie de pacto, una especie de alianza que hubo entre ellos para hacer unificar un pueblo de alguna manera. Continuemos. Nos dice Abdías ahora, hablando un poquito de lo que era Esaú. Dice, la casa de Jacob será fuego. ¿Sí? Veamos esos términos. La casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Esaú será hojarasca o estopa, dice otra versión, que arderá hasta consumirse, y no quedará nadie de la casa de Esaú, porque Yahweh o el Señor lo ha dicho, ¿verdad? O sea, ya viene también anunciando y viene diciendo a cada uno de ellos, digamos, cuál iba a ser su condición, cómo esto iba a llegar. Bien, hasta acá estamos viendo, ¿verdad?, todo lo que es la familia, cómo eran sus hijos y demás. Bien, ahora vamos entonces, como se diría comúnmente, vamos a lo nuestro. Acá vamos a llegar a lo que es la batalla, ahora vamos a llegar a lo que son las guerras, y cómo se desenvuelven, y cómo están. Nos dice el Salmo 83, en la Biblia textual: oh Elohim, no guardes silencio, oh Elohim, no calles ni te estés quieto. Fíjate en tus enemigos, mira cómo se alborotan. Fíjate en los que no te quieren, mira cómo te desafían. Todos sabemos, ¿sí?, de que el rey David, dijo el apóstol Pablo, allá en Hechos 3, me parece que es por allí, ¿verdad?, dice que el rey David era profeta. O sea, y hay muchos salmos que son proféticos, que si nosotros nos paramos, este es el salmo de Asaf, ¿verdad? O sea, este no es de David, este es el salmo de Asaf. Y nosotros le agarramos y decimos, en este tiempo, 1000 años antes del Señor, ¿tenían problemas o estaban viviendo en quietud? ¿Estaban enfrentados o tenían dominio de su lugar? Así vivía el rey David. Tenía el dominio, que más tarde vino Salomón, ¿sí? Y tenían el dominio de todo Israel. No estaban siendo subyugados por nadie. Y nos dice, fíjate en tus enemigos, mira cómo se alborotan, fíjate en los que no te quieren, mira cómo te desafían. Y empezamos. El verso 3. Han dicho, venid y destruyámoslos, para que no sean nación, ni haya más memoria del nombre de Israel. Este es un verso, es una frase, es un contexto que se ha repetido por muchísimos años, ¿sí? Abdul al-Nasser, ¿verdad?, el egipcio, cuando vino la guerra, de lo que fue la guerra de los 6 días, fue una cosa que le repitió hasta el cansancio, ¿sí? Y así muchísimos otros, ¿verdad?, la han ido repitiendo permanentemente. ¿Cuál es la idea? Lo que dice el verso 3 lo vamos a leer de nuevo. Han dicho, venid y destruyámoslo, para que no sean nación, ni haya más memoria del nombre de Israel. Esa profecía es una frase que tienen ellos
impuesta en su corazón ya. Sí, 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 muy arraigado. Esto, bueno, para ir haciendo un balance de lo que venimos conversando. Ya hemos venido hablando de quiénes son los descendientes de Abraham, Amén. cuáles son toda su descendencia, si bien en Sétura hay varios hijos, que incluso encontramos a los madianitas que están Amén. muy presentes entre nosotros. Por ejemplo, la esposa de Moisés era madianita, Claro. y de ahí vamos viendo de que la descendencia de Abraham viene avanzando hacia adelante, ¿sí? Ahora, tenemos los ismaelitas, que eran los que iban a comenzar o traen arraigado en su corazón la guerra hacia la descendencia de Abraham, o en quién fue tomada descendencia en Abraham, y así también Esaú, ¿sí? Amén. Todos familiares o hermanos. Y se ¿sí? van juntando. Y se van juntando y todos tienen un pensamiento en común, ¿sí? Destruir Israel, que ese es el punto de lo que vamos viendo, y lo estamos viendo en las noticias y vamos viendo en muchas cosas, como esta descendencia de aquellos varones hoy sigue presente, ese odio, ¿no? Amén. Ese rencor hacia los Y creo que hay algo, israelitas. hermano, creo que hay algo que es importante en todo esto. Y decimos, entre los países árabes hay un lío permanente. Asiria se mete con los jordanos se meten con los egipcios se meten con los palestinos y demás. Entre ellos siempre hay algún roce. Ahora, cuando aparece Israel dando vuelta, se olvidan sus conflictos, se olvidan sus problemas y se unen todos Contra Israel. contra Israel. ¿Sí? Es como que es algo natural que ya ocurre en ellos. Continuemos. Se unen las naciones Ismael, Esaú. El Salmo 83, el verso 5, nos dice ahora: los ejércitos de muchos pueblos se han puesto de acuerdo para hacerte la guerra, se han juntado. Es lo que dice el Salmo 83. Veamos. Edom, Moab, Asiria, las tribus del desierto, y a ellos se han unido los ejércitos de Gebal, Amón, Amalek, Tiro y Filistea. De alguna forma, todos estos países rodean a Israel. Todos estos países estaban, ¿sí?, en ese lugar cuando Dios le hace la promesa a Abraham y que Josué debía de sacar a todas estas naciones, ¿sí?, para heredar la tierra prometida. Nos continúa diciendo ahora, el verso 12, ¿sí?, apoderémonos de las moradas de Dios. Y podemos empezar a mirar diferentes versiones de Biblia, ¿verdad? Y nos dicen que nos vamos a apoderar de los prados, de las praderas, de los territorios, de la tierra, ¿sí? O sea que las moradas de Dios, las moradas, está traducido en términos generales por tierra, ¿sí? Y lo va diciendo, lo van poniendo de diferentes maneras hasta llegar, digamos, a la situación que lo que quieren es apoderarse de lo que es la tierra, ¿sí? La tierra de la promesa. Continuemos, y nos dice así, nos sigue diciendo de esta forma: eliminar a Israel. Israel es el obstáculo, digamos, para obtener esa tierra. Que dicho sea de paso, cuando nosotros agarramos y decimos, y depende de la noticia que nosotros miremos y depende el canal de noticias que vayamos a elegir, de pronto alguien dice, yo estoy mirando Telesur, ¿sí? Vamos a hacer una propaganda Telesur, no sé qué tan propaganda va a ser. Estamos mirando Telesur, ¿sí? Y de pronto Telesur dice, el Estado genocida de Israel, ¿verdad?, quiere eliminar, digamos, a los palestinos, los pobres palestinos, digamos, que tiran muchos cohetes a Jerusalén, ¿verdad? Los quiere eliminar, ¿verdad? Y se dice, y si los dos son dueños de esa tierra, los dos, tanto palestinos, ¿sí?, como los judíos, son los dueños, ¿verdad?, de lo que es esa tierra. Los dos son semitas. ¿Y son semitas o no? Son semitas. Sí. Son semitas. Y de alguna forma son hermanos. Pero la promesa, volvemos al principio, la promesa cayó, ¿sí?, sobre Isaac. Claro. Eso es lo que incluso tenemos que tener presente en lo que venimos conversando. La promesa está en Isaac. Ellos Amén. tuvieron la tierra, como decían en David, pudieron tener la tierra, en su hijo Salomón tuvieron la tierra y la paz, porque no hubo guerra mientras tuvo Salomón. Amén.
Y resulta que las naciones que están alrededor, los que estuvieron alrededor, siempre quisieron esa tierra también. Amén. Porque son descendientes de Abraham, porque les pertenece como herencia, diríamos, ¿no? Ellos en su carnalidad quieren lo que le pertenece como herencia. Así es. Ellos no toman en cuenta si Dios eligió a Isaac, No, a Jacob, no. a sus hijos, no les interesa. Ellos Porque se dicen, toma a Abraham como padre. claro, somos hijos de Abraham y nosotros también queremos esa tierra. Amén. Eso nos pertenece bueno, a nosotros. creo que ese es el punto importante en esta parte, hermano Ariel, ¿verdad? O sea, el reclamo, y podríamos decir, sacando lo espiritual de por medio, el reclamo puede llegar a ser hasta genuino, ¿sí? Pero esto estamos viendo a través de lo que es lo espiritual. Y si lo llevamos al punto nuestro, por ejemplo, nuestros padres tienen una casa. Nuestros padres mueren y ahora les viene la guerra, a ver quién se queda con la casa. O la repartimos juntos o no, y siempre hay una rivalidad, ¿sí? Entre hijos, se quieren todos, pero cuando hay algo de por medio es como que sale una rivalidad de quién más, quién menos. Y eso es la realidad que está pasando también en la tierra prometida, ¿no? Sí. A menos que en vida, como suele suceder, que en vida el padre elija a uno y le hace el documento o la promesa de entrega. ¿Sí? Bueno, continuemos. No nos metamos lo legal ahora. Sí. Sigue siendo el Salmo 83. Han dicho, venid y destruyámoslo, para que no sea nación, ni haya más memoria del nombre de Israel. Miqueas, muchas naciones se han reunido y dicen en contra tuya, ojalá podamos ver la derrota de Jerusalén. Estas mismas naciones siguen con este mismo propósito. Ojalá podamos ver la derrota, dicen, de Jerusalén, ¿verdad? Que es el propósito, es lo que están permanentemente tratando de hacer. ¿Tienen audio? Bien, estábamos viendo, ¿sí? El video ese, ¿qué es lo que se espera? ¿Sí? ¿Qué es lo que es este Estado Islámico? ¿A dónde quiere llegar? A llegar a la destrucción de Jerusalén, a la destrucción del pueblo, borrar al pueblo de Israel, ¿sí? Borrarlo del mapa, que no exista más. Inclusive, siguen hoy inclusive continúan en esta situación. Ahora nosotros ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver cuáles son estos países, ¿verdad?, de que rodean a lo que es Israel, y quiénes son cada uno de ellos. Podemos ver a Siria, ¿verdad?, que lo tenemos en el norte de Irak. Tenemos Amón, que son de los hijos de Lot, que también es otra la situación que hay dando vuelta acá, ¿sí?, que es la parte de Jordania. Tenemos la parte del centro de Jordania, tenemos a Moab ahora, que también, ¿sí?, es de la otra hija de Lot. Seguimos con los descendientes de Lot también, ¿verdad? Y en el sur de Jordania, ¿verdad?, está Edom o está Esaú, ¿sí? Continuemos. Después tenemos Arabia Saudita, los ismaelitas, el Líbano, Gebal, al sur del Líbano, Tiro, la franja de Gaza, los filisteos, o el Sinaí, Amalek, Agar, ¿verdad? Y son estos, ¿sí?, estos países, ¿verdad?, que rodean a Israel y que permanentemente también quieren arrebatar esta promesa que el Señor ha dejado. Y que estamos hablando, como habíamos dicho al principio, ¿verdad?, para no confundir una promesa espiritual, donde vienen todas las bendiciones espirituales, con una promesa física, ¿verdad?, que es lo que estamos diciendo. Que ahí en esa imagen pudimos ver
donde se ubicaron todos los descendientes de Abraham, Así es. que incluso están ahí los sobrinos. También los sobrinos, ¿sí? claro Toda que la sí. descendencia del sobrino de Abraham, que están todos del lado del este y rodeando toda la parte de Israel. Así es. ¿Sí? Y en forma permanente, por eso que después nos vamos a encontrar con muchos pasajes donde nos habla de los vecinos, de los que están alrededor de lo que es Jerusalén, Israel, ¿verdad? Ujú. Y ahora, claro, todo tiene un tiempo. Y nos dice de esta forma, nos dice el Salmo 122, el verso 13, te levantarás y tendrás compasión de Sión o de Jerusalén, porque el momento de tener misericordia de ella, porque ha llegado el tiempo señalado. Hermano, hay algo que quería hacer un alto acá en todo esto. Cuando nosotros hablamos de la tierra de Israel, ¿sí? Cuando hablamos de esa promesa, si decimos, el Señor cumplió su promesa, ¿sí? Porque nosotros decimos, Israel, ¿cuándo tuvo su territorio? ¿Cuándo fue? Me voy a permitir ahora leer un verso. Nos dice de esta manera, capítulo 9, dije, de Nehemías, dice, tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham, y lo sacaste de Ur de los Caldeos, y pusístele el nombre de Abraham, y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste con él alianza, para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo, del jereseo, para darla a su simiente. Y cumpliste tu palabra, porque eres justo. Y ahora nos vale la pregunta, ¿le dio la tierra o no? ¿Sí? Cuando nosotros vemos a David, cuando vemos a Salomón, ¿de dónde hasta dónde tenían ese territorio? ¿Sí? Que eso, bueno, es prácticamente otro tema que veníamos hablando cuando hablamos de la promesa de la tierra y todo lo que conlleva y todo, cómo es la tierra que ellos van a heredar y en el estado que queda y demás. Pero acá vemos, dice, y cumpliste tu palabra, que le iba a dar la tierra al Eteo, el Jebuseo, todos estos, ¿sí? Dice, y cumpliste, porque eres fiel. Entonces, llegamos al punto, ¿verdad? Cuando nosotros decimos, ¿para qué nos sirve en evangelización este tipo de cosas? Porque más de uno se puede preguntar eso. ¿Para qué sirve esto en evangelización? Cuando nosotros nos encontramos con la gente y decimos, ¿Dios cumple su palabra? ¿Cumple sus propósitos? Claro que sí, claro que los cumple. Él permanentemente, y antes que ocurran las cosas, Él viene diciendo que qué es lo que va a pasar. ¿Sí? Antes que tuviera esta tierra, le hizo la promesa. Antes de tomar la tierra esta, les prometió que si faltaban, los iba a echar lejos de ahí. ¿Sí? Antes de echarlos lejos, les prometió que los iba a traer de vuelta. Y todas las cosas fueron dichas con anticipación. ¿Sí? O sea, una vez que ocurren, ya no es profético, es historia. Claro. Pero él, antes que ocurran las cosas, Ya lo había anunciado. les fue anunciando. Si ustedes no fueren fieles, si hicieran esto, no hicieran esto y esto, van a ser desterrados. En Deuteronomio 28 y Levíticos 26 les dice que los iba a echar lejos y que iban a ser perseguidos y que iban a dejar esa tierra y que la tierra iba a ser dada a los gentiles y que la tierra no iba a producir. Pero bueno, estaríamos hablando ya, estaríamos prácticamente cambiando de tema, ¿sí? Y no de la guerra en sí, que es lo que íbamos a hablar en esta mañana. ¿Sí? Dice, te levantarás y tendrás compasión de Sión, porque es el momento de tener misericordia de ella, porque ha llegado el tiempo señalado. Lo del Señor se cumple, ¿sí? Todo lo que Él viene diciendo se cumple. Ahora, cuando nosotros empezamos a ver, ¿sí?, el principio del Salmo 83 y contra quién es, vemos cómo verdaderamente se cumple. Continuemos. Acá tenemos, digamos, otro tema que también es muy importante a considerar y que por allí no lo consideramos, que son las señales que hay en el cielo y que no estamos acostumbrados a veces a mirar hacia arriba, qué es lo que hay, qué es lo que ocurre. Nos forman estas tétradas, ¿sí?, que son una serie de 4 lunas consecutivas, ¿verdad?, en 2 años consecutivos que caen en las solemnidades, ¿verdad?, que es en Pesaj, Pascua, en tabernáculos, de un año, ¿verdad?
otra vez se repite al año siguiente, y otra vez una festividad. O sea, esto cuando ocurre, ¿verdad? Estas 4 lunas, cuando ocurren consecutivamente, ¿verdad? En 2 años consecutivos, es algo diferente, algo distinto. Hay cosas que han ido pasando. Si nosotros lo vemos, es este tipo de cosas que se fueron dando y también ocurrió en lo que estamos hablando. ¿Sí? Continuemos. Cantidad de tetras a lo largo de la historia reciente, como en el año 1492, cuando los judíos fueron expulsados, digamos los judíos fueron expulsados de España. Es un poco más que eso, ¿sí? Que los que eran creyentes también ocurrió lo mismo. En el 492, ¿sí? En el 1948, cuando se creó el Estado de Israel, ¿sí? O por allí podemos decir cuando Israel se hizo nación, que cuando lo compartimos eso a través de lo que dice el profeta Jeremías, que Israel nunca dejó de ser nación. En este caso es reconocido como nación. Las Naciones Unidas lo reconocen como Estado, ¿sí? Eso también ocurrió allí, 48 y 49. En el 67, en 1967, fecha en que se ubica la Guerra de los 6 días, un evento que marcó la recuperación de Jerusalén Vieja y que es importante ver. Cuando nosotros vemos la Guerra de los 6 días, más de una vez decimos, ¿qué pasó allí? ¿Qué ocurrió en esa guerra verdaderamente? ¿Sí? Aparte de que nosotros podemos ver el poder de Dios, qué es lo que se manifestó, cómo fue, qué es lo que ocurrió verdaderamente. ¿Sí? Y decimos, ¿los buenos le ganaron a los malos o qué ocurrió? Resulta ser que Jerusalén no tenía dominio en Jerusalén. Hacían 2554 años que no tenían dominio en Jerusalén. Desde el tiempo de Nabucodonosor, nunca más tomó el control de Jerusalén. Hasta en 1967. Que la verdad que ahí hay una cuenta muy linda, muy interesante, que está buena que podamos entrar, pero bueno, no va a ser hoy. ¿Sí? Que hay algo que ocurrió desde el tiempo de Antíoco hasta 1967, ¿sí? Y que hay una cuenta muy linda que digamos que está bueno que podamos entrar. Bien, continuemos. El problema de una tierra dada con juramento, ¿sí? Y acá podemos ver un gráfico de esta tierra, ¿sí? Y de dónde está, y las naciones que estaban en esa tierra, y que Dios la entrega con juramento. Entonces, si nosotros decimos de lo que dice Números, el capítulo 23 de Números allí, ¿verdad? Que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dijo y no hará. Lo que él promete, como decía en Nehemías, él cumple su promesa, para bien y para mal. ¿Sí? O sea, si sus promesas a través de cosas que también es importante que para el mundo que no comparte esto, si cumple su promesa a través de las cosas materiales, mucho más lo hará cuando nosotros nos comprometemos y cuando conocemos su voluntad y no la queremos tomar. También cumplirá en ese aspecto. Continuemos. Los vistes de confusión, como ocurrió también allí con Josafat y con los de Madián, ¿sí? La guerra que tuvo en Madián. En esta guerra de Josafat de estos tiempos, digámoslo de esta forma, también los vistes de confusión, ¿sí? Y acá, a ver, de la parte en la que obra Dios mediante las guerras que tiene su pueblo. Así es. No sé si todos recordarán la guerra de Josafat, cómo sucedió. Cuando se juntan para ir a la guerra, dice que reúne a los sacerdotes y levitas, empiezan y van delante del ejército y empiezan a cantar, van cantando alabanzas a Dios, diciendo cuán grande es su misericordia. Llegan al campamento donde se encontraban sus enemigos y resulta que se habían matado entre ellos. Llegaron allí y no tuvieron que levantar espadas para pelear porque ya Dios había peleado por ellos. Había entrado una confusión entre el campamento de sus enemigos, se entraron a matar entre ellos, se desconocieron entre ellos. Así es. Y se entraron a matar. Y de esa manera obra Dios, de esa manera Dios se hace presente en las batallas. Y eso es lo que nosotros también podemos ver que ha sucedido no hasta hace mucho tiempo, hace unos años atrás, por decirlo así.
ha Hermano venido Ariel, aconteciendo. si nosotros prestamos atención, y hay en otro video que tenemos, se dice eso, ¿verdad? Si nosotros prestáramos atención, digamos, cómo se han dado y cómo se han originado esas batallas, nos vamos a dar cuenta de que la batalla de Josafat se vuelve a repetir. ¿Sí? Se repite otra vez de la misma manera. Claro. Eso, aparte, viéndolo en videos, uno una cosa lo ve en la Biblia y dice, esto sucedió en aquel tiempo. Amén. Y hoy hay videos, hay historias recientes que podemos ver que Dios obró de la misma manera. Así y Dios es. se hizo presente de la Amén. misma manera. Amén. Y eso hay videos para ver también. Continuemos porque si no, no vamos a llegar en el tiempo, Sí. se van a ir todos a comer, vamos a quedar solos. Dice, aquel día declara el Señor, heriré a todo caballo de espanto y a su jinete con locura, pero sobre la casa de Judá abriré mis ojos, mientras hiero de ceguera a todo caballo de los pueblos que están contra Jerusalén. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos diciendo? En Zacarías 12, el verso 4. Continuemos. Vamos a tratar de llegar, no sé qué hora es. ¿Estamos bien? Estamos bien atrasados. No, Dice, llegamos. Sí, llegamos. Vamos a tratar de hacer un compacto y llegamos así. Dice, ellos luchan por la tierra. Cuando las naciones vecinas quieran atacar a Jerusalén, y a las ciudades de Judá, yo las haré fracasar. Su ataque será tan torpe que mi pueblo pensará que están borrachos. ¿Sí? O sea, le está diciendo cómo va a ser. Sí. ¿Sí? Con antelación le está diciendo cómo iba a ser eso. Eso es lo que está diciendo Zacarías, ¿verdad? Miqueas 4:13. Veamos, Jerusalén, levántate y haz los pedazos. Yo te daré la fuerza de un toro para que destruyas a muchos pueblos. Continúa diciendo cómo iba a ser esto de que viene desde lo alto. ¿Sí? Sigue diciendo, ellos luchan por la tierra. Es lo que la diferencia que estábamos haciendo. Una lucha física con una lucha netamente espiritual, que es otra cosa y no es lo que estamos hablando hoy. Claro. ¿Sí? Miqueas nos dice, muchas naciones se han reunido y dicen contra tuya, ojalá podamos ver la derrota de Jerusalén. ¿Sí? Miqueas 4:13, levántate y trilla, hija de Sión, porque tu cuerno hará de hierro y a tus uñas de metal, desmenuzarás a muchos pueblos y consagrarás al Eterno su botín y sus riquezas al Señor de toda la tierra. Siguen sosteniendo que más allá del apoyo, más allá de la fuerza, más allá de la entereza que le da a cada uno, la inteligencia que le da a cada uno de ellos, ¿sí? Y que hay muchas situaciones que estarán buenos recordarlas, pero bueno, vamos a pasarlas por alto, si no, no vamos a llegar. Sigue diciendo, el 12:6, aquel día que los pueblitos de Judá sean como un fósforo encendido en un montón de leña, como una antorcha lanzada entre gavillas, devorarán a izquierda y a derecha a todos los pueblos de alrededor. A Jerusalén, empero, no le pasará nada. Eso es lo que hay que tener en cuenta, es lo que está marcado en amarillo, ¿no? De lo Amén. que venimos hablando desde el comienzo. Amén. ¿Sí? ¿A quiénes? ¿Quiénes son? La guerra contra quiénes son. Y lo venimos marcando permanentemente. ¿Contra quiénes es esta batalla que se está dando? ¿Sí? Sigamos. Yo estoy dispuesto a destruir a cualquier nación que ataque Jerusalén. De tal manera protegeré a sus habitantes, que ese día los más débiles de entre ellos serán tan poderosos como David. Además, los descendientes de David volverán a gobernar como si mi propio ángel los dirigiera. Y entramos en historias que diferentes hermanos han ido recopilando. Creo que mi hermano Lito Campos por aquí también tiene algunos datos al respecto. ¿Qué ocurría durante la guerra de los 6 días? ¿En qué manera por allí recibían órdenes? No sabían de pronto dónde estaba el que ordenó acá. Vino, sí, pero recién estaba acá. Dijo, hagan así, así, así. Y esto salía y salían adelante. Pero el que ordenó, ¿dónde está? No está más. Y habían, digamos, vivencias en la guerra de los 6 días, en la guerra de Yom Kippur y otras más de ese tipo.
Es más, de pronto podemos encontrar personajes, ¿verdad? Contando historias, inclusive algo parecido a ángeles que aparecían. Se les aparecía y quedaba solamente el desparramo. Y los vestía de confusión. ¿Sí? Esto es lo que estamos viendo hoy. Que pareciera que fuera una película de Hollywood. Así es. Pero estamos hablando de la realidad, ¿no? Es la realidad. De cómo el Señor obraba tanto en Israel y tanto en el campamento de sus enemigos. Amén. Cómo trabajaba y obraba. Amén. Solo una intervención de las Naciones Unidas evitó la derrota aplastante. El coste en vidas humanas fue de 115 para los israelíes y de 1 millar para los sirios. Esta apabullante victoria proporcionó una sólida defensa a los israelíes por primera vez en su historia. En vez de vivir amenazados por sus vecinos, ahora el ejército israelí ocupaba las zonas desde las cuales se organizaban dichas amenazas. Ahora eran ellos los que constituían una amenaza, algo que debía de ser celebrado. Pero las celebraciones hicieron olvidar los defectos militares y pasaron por alto el hecho de que sus éxitos se debían más a la negligencia árabe que no a su propia superioridad. Podemos ver entonces cómo se iba desenvolviendo, digamos, esta batalla y cómo de alguna forma, ¿sí? Iban avanzando más por los errores que por sus propios aciertos, ¿sí? Y hay diferentes documentales donde podemos ver justamente estas batallas que se daban, ¿verdad? Si escuchamos incluso al relator, dice, ellos tendrían que haber seguido siendo amenazados, pero resulta que ellos toman ese lugar y terminan siendo los que amenazan después Así es. al resto, ¿no? Así Cuando Israel era un número tan pequeño delante de las naciones que habían venido contra ellos. Ahora, lo que tenemos que tener presente en estos videos que se están mostrando es que está hablando de la guerra, de que está hablando Zacarías 12. Amén. Cuando nosotros leemos Zacarías 12 en adelante, del 1 en adelante, estamos viendo estas guerras. Este tipo de en guerras. Zacarías 12. Entonces, cuando ustedes lean Zacarías 12, acuérdense de estos videos, de esto que muestran estas guerras que tuvo Israel, porque es lo que está relatando Zacarías en ese momento. Y el Salmo 83. Bien. ¿Sí? Continuemos. Sigue diciendo, pues aquí rugen tus enemigos, y los que te aborrecen alzan cabeza. Fíjate en tus enemigos, mira cómo se alborotan. Fíjate en los que no te quieren, mira cómo te desafían, nos decía el Salmo. ¿Sí? Joel 3:4 dice así, ¿qué tenéis contra mí, Tiro y Sidón, Filistea toda? ¿Se quieren vengar de mí? Pues si de mí tratáis de vengar, bien pronto haré que vuestra venganza se vuelva sobre vuestras cabezas. Así nos dice, ¿sí? el texto profético, ¿verdad? O sea, ¿se quieren vengar de mí? Decía el Señor. Si se quieren vengar de mí, por esto que está ocurriendo, viene a ellos recaer todo esto sobre sus cabezas. Veamos otro video más, ¿sí? A ver cómo rugen estos enemigos. Dice, vayamos ahora a esta parte, dice, son muchos. La victoria es de él. Creo que por allí, en lo de Josafat también pasaba, ¿verdad? Cuando se hizo la guerra con solamente 300. Y arrancó con cuando unos que eran muchos. Gedeón. ¿Sí? Gedeón, perdón. Gedeón. Dice así, Jueces 7:2. Dios le dijo a Gedeón, hay demasiados soldados en tu ejército. Y van a pensar que la victoria sobre los madianitas, ¿se acuerdan de Madián? Hijo de Sétura. ¿Sí? Los madianitas será de ellos y no mía. El Señor siempre quiere que la batalla y la guerra sea de Él. ¿Sí? O sea, y los va a poner en desventaja. ¿Para qué? Para que la victoria sea de Él. Porque cuando están para que sea parejos, notorio. sea notorio.
Porque cuando es parejo, la victoria puede ser para cualquiera, Sí. ¿verdad? Sigue diciendo, entonces llevó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que la mire las aguas con su lengua, como el ave, el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. ¿Sí? Y me quiero apurar un poquito porque veo que no vamos a llegar. Vamos a poner dos imágenes, cómo debían de beber, ¿verdad? Y de la forma que los iba seleccionando. Dice, los que lamieron el agua con su mano llevándosela a la boca fueron 300, porque todo el resto del pueblo se arrodilló para beber. ¿Sí? Y aquí está la selección. Yahvé dijo entonces a Gedeón, los salvaré y pondré a Madián en las manos de ustedes. Con estos 300 hombres que lamieron el agua, que todo el resto del pueblo se vuelva a su casa. ¿Sí? Para que la victoria sea de él. Madián, hijo de Abraham y Seturá, lo que estábamos Hablando recién. ¿Sí? Y ahora sí el video. Si las teorías de conspiración no logran explicar la sorprendente victoria de Israel en la guerra de los 6 días y no existió un arma secreta, entonces debemos buscar otra opción. Bueno, ahí está, no tenemos retorno, no podíamos escuchar, digamos, lo que el tema del video, digamos, de la forma que vienen avanzando. Veamos el siguiente video. ¿Cuántos eran? Estoy convencido de que hubo una intervención divina en la guerra de los 6 días. Si comparamos los dos ejércitos y vemos el número de soldados y la cantidad de maquinaria, es imposible que hayan triunfado sin ayuda externa. Israel era una nación contra un mar de estados árabes. Parecía que sin duda íbamos a perder y dejar de ser una nación entre naciones cuando ganamos. Y especialmente cuando liberamos la sagrada ciudad de Jerusalén. No tuvimos dudas de que fue una victoria concebida por Dios. Durante la guerra de los 6 días ocurrieron varios hechos que son muy difíciles de explicar. Parecen estar en el plano de lo supernatural más que en el plano natural. Parecían estar actuando a favor de Israel. Bien. Ahí, bueno, nosotros tenemos una dificultad que no alcanzamos a escuchar lo que dicen los audios como para ir hablando sobre los audios, pero del video. Pero sabemos de que vienen diciendo de que que no era imposible de que ellos pudieran ganar esa batalla o avanzar, hacer lo que hicieron si no había una ayuda externa. Cuando habla de esa ayuda externa sabemos de quién es. Amén. Nosotros sabemos quién es, que es Dios el que actuó, que es Dios el que obró, que es Dios el que estuvo enfrente de ellos para que eso pudiera ser posible. Esa era la ayuda externa que veían estas personas, ¿no? Esto Amén. que estaban hablando en esos videos. Sin reconocerlo como tal, se hablaba, ¿verdad?, de que era imposible, de con la diferencia que había, digamos, tanto de personas como de armas, ¿sí?, hubiera sido posible ganar. Nadie daba por hecho de que pudieran ganar esa batalla, ¿sí? Entonces, lo que yo estaba diciendo hace un momento, si nosotros nos enfocamos un poquito y miramos lo que es el capítulo 12 de Zacarías, vamos a notar cómo hace vida en ese tipo de cosas. Continuemos. Ahora también tenemos otro video más, ¿sí? Y vemos cómo rugen, ahora sí, cómo rugen sus enemigos. Pero bueno, vamos a ver si lo podemos interpretar. وأقولها ليهود علنا لقد آن أوان ذبحكم لقد آن أوان قتالكم لقد آن أوان قتلكم. حكمت المحكمة الإسلامية العسكرية بحكم السماء ليس لكم في بلادنا إلا الذبح ليس لكم في بلادنا إلا الذبح والطعن. أن نذكر أمتنا العربية والإسلامية، ذكرهم بأن فلسطين
وأن المسجد الأقصى لا يحرر عبر المؤتمرات ولا عبر القرارات الدولية ولكنه يحرر. هنا ستحل البركة الحقيقية بالقضاء على يهود هنا في فلسطين. هذا من أروع ألوان البركة الحقيقية. Creo que era notorio, ¿verdad? Cuando si nosotros volvemos al Salmo, ¿sí? Cuando dicen, rugen tus enemigos, te quieren borrar del mapa. ¿Qué es lo que vienen diciendo? ¿Qué es lo que viene diciendo el Estado Islámico? ¿Qué es lo que dicen los árabes al respecto? ¿Sí? Las amenazas, ¿verdad? Que hacían permanentemente, a través del cuchillo. Incluso para ellos dice, es bendición, va a ser bendición cuando Israel sea destruido. Amén. En eso consiste permanentemente. Ahora, cuando nosotros volvemos al principio y los puntos básicos que usted estaba pidiendo que se anoten, estos principios básicos siguen estando, ¿sí? Siguen rugiendo sus enemigos. Y si quieren seguir más allá, ¿verdad?, de lo que nos decía Jim Joel, y lo que se quieren seguir vengando, ¿verdad? Bien, continuemos. Seguimos viendo extractos, solamente extractos, ¿verdad?, de videos, de estas amenazas que están contra Israel. Y esta guerra que hoy se sigue sosteniendo. ¿Hasta cuándo? Y si nosotros volvemos a la promesa, ¿verdad?, que tenemos sobre la tierra. Veíamos un comentario, ¿hasta cuándo se extiende esto? Hasta volver otra vez, ¿verdad?, a tener todo este territorio. Todo este territorio que el Señor dio con juramento. Y que tienen que llegar de esta forma, tienen que llegar de esta manera, ¿sí? Para luego de esto, pasar a otra batalla, a otra guerra. Que incluso ellos mismos saben qué es lo que saben. pretende Israel. Así, sí. Saben que ellos tienen que recuperar su tierra y no quieren permitir de que ellos se sigan extendiendo. Porque saben que ellos tienen un propósito a llevar a cabo. Amén. Por esa razón ellos mismos quieren destruir Israel continuamente. Para que no avancen, para que ellos no cumplan lo que quieren hacer. Así es. Porque ellos tienen presente incluso cuál fue la promesa que le hizo Dios. Bueno, creo que esta parte que se sabe a medias, ¿sí?, y se tiene cierto conocimiento al respecto, o sea, hay mucha información que hoy podemos ver a través de lo que son noticias. Y lo que usted está diciendo, hermano Ariel, ellos saben fehacientemente que Israel quiere del Nilo al Éufrates, del Golfo Pérsico, del Mar Mediterráneo al Golfo Pérsico, ¿sí? Saben perfectamente que eso es lo que quieren, y más también. Ahora, si nosotros fuéramos honestos también, ¿la promesa de Dios llega solamente hasta ahí o se extiende? Se extiende. Va más allá de esos límites, ¿verdad? Porque decía allí en Isaías capítulo 54, ¿verdad?, que se iba a extender hacia la derecha y hacia la izquierda, que es donde vamos a ya prácticamente entrar. Por ahí, por ejemplo, Salomón extendió el territorio más que David. Amén. Así es, ¿sí? Pero aún faltaba. Faltaba, claro que sí. Dice, la razón de esta guerra. Veamos otro gráfico y nos dice de esta manera. A ver. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu simiente para siempre, ¿sí? El Salmo 83:12 nos decía, heredemos para nosotros las moradas de Dios. ¿Cuáles eran las pretensiones que tenían al respecto? Y lo que estábamos diciendo, ¿sí?, ahí vemos un gráfico más o menos, y podemos decir, ¿sí?, lo que es el Nilo, ¿sí?, ahí pegado a Egipto, y lo que es el Éufrates, que sale allá de la zona de Irak, del mismo lugar de donde salió Abraham. Y Abraham, si lo vemos, no está el recorrido en este momento, pero si nosotros miramos la línea roja que sería el río del Éufrates, que sale de Irak, ¿verdad?, y que llega hasta a lo que es el mar Mediterráneo,
¿Alguna vez nos hicimos la pregunta por qué Abraham, en vez de ir, digamos, hacia el lado de la tierra de la promesa, agarró en contramano? Porque toda la tierra que tú ves y que recorra a lo largo y a ancho te la voy a dar. ¿Sí? Y resulta ser que Abraham tomó, digamos, hacia lo que es la desembocadura allá, hacia el mar Mediterráneo. Y de ahí volvió hasta Egipto. ¿Sí? Y de Egipto sale, y le dijo lo mismo allí en Josué, que todo lugar que pise la planta de tus pies, sí los voy a dar. Continuemos. Y acá hay algo, vemos dos líneas como si fueran dos vías, ¿verdad? Y empezamos el punto final que usted decía, hermano Ariel. El propósito final. Juntos van a servir. Si nosotros miramos el capítulo 23 de Isaías, ¿verdad? Dice que va a haber una carretera de Asiria a Egipto y de Egipto a Siria. Llámele una carretera comercial, como le quiera llamar, ¿sí? Que no es carretera comercial, porque habla de servir. Y nos dice de esta forma, a ver, Isaías 19:23. Aquel día habrá un camino de Egipto a Siria, y Asiria a Egipto, y Egipto a Siria. Y Egipto juntamente con Asiria servirán a Jehová, a Yahvé. ¿Ha ocurrido hoy eso? Hasta el día de hoy no. No ha ocurrido eso, ¿sí? 19:24. Aquel día Israel será tercero con Egipto y Asiria como bendición en medio de la tierra. O sea, en el final de esta batalla, ¿sí? En el final de esta guerra, todas estas familias terminan sirviendo al mismo Dios, ¿sí? O sea, allá en el final de la película, como podríamos decir, terminan sirviendo. Y es más, el verso ese que nosotros leemos permanentemente cuando llegan las cabañas y que decimos, y esta es la promesa y el pecado, ¿verdad? De aquellos que no suben. Y si Egipto no subiera a celebrar la fiesta de las cabañas, No vendrá sobre ellos bendición. ¿Sí? Y el que no subiera, no vendrá. Ahora, y estamos hablando de incluso está hablando de la batalla de las naciones de alrededor de Israel. Alrededor de Israel, permanentemente. Y si nosotros notamos y vemos, analizamos lo que venimos conversando desde el principio, nos vamos a dar cuenta que todos los descendientes de Abraham van a adorar a Dios. Amén. Y va a ser un solo nombre, dice la profecía, ¿no? Van a adorar a un solo nombre y va a ser Dios. O sea, hoy nosotros sabemos que ellos adoran a... ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre. Alá. Alá, ¿sí? Y hacen todo por Alá, pero resulta que... Y por Alá matan y demás. Y va a llegar un momento en el cual todo esto va a cambiar. Amén. Y van a adorar el Dios de Israel y van a celebrar las fiestas del Dios de Israel como así también nosotros lo venimos haciendo, ¿no? Si no dudamos, ¿sí?, de la parte final del verso 23, allí de Isaías, que nos decía, y Egipto juntamente con Asiria servirán a Jehová, a Yahvé, ¿verdad? Juntamente van a servir. Creo que es el final de todo esto, el final de esta batalla. O sea, sí, lo que nosotros vemos en Zacarías 12, ¿no? Que decimos, comenzó cuando Israel fue nombrado nuevamente nación y vinieron las naciones enseguida, al primer día nomás, el otro día ya querían, el mismo día, lo querían desaparecer. Amén. Comenzaron sus guerras, comenzaron a tratar de sacar a Israel. Dios les demostró de que no iba a ser así y de que se iba a empezar a extender, y hasta el día de hoy se van extendiendo, siguen haciendo casas en territorio que Amén. Las naciones dicen no son de ellos, pero ellos siguen edificando ciudades y se van extendiendo y el propósito final es tener todo ese territorio que veíamos recién. Amén. ¿Sí? Donde están incluidos todos los descendientes de Abraham, las tierras que tomaron los descendientes de Lot, todo eso, ese territorio que le va a pertenecer a Israel, y todos van a adorar a Dios. Ese es el final de esta batalla. Bien, ese es el final, ¿sí? Entonces podemos ver cómo se originó esta batalla, cómo se lleva a cabo, cómo hoy sigue ocurriendo, ¿sí? Este tipo de batalla que se da, en menor medida quizás, pero siguen estando. Y esto obviamente tiene que tener, digamos, como un disparador, porque si nosotros fuéramos sinceros con nosotros mismos, tendríamos que decir, ¿hasta dónde tiene en este momento?
hasta dónde se extienden los límites de Israel en este momento. Y están siendo muy escasos, ¿sí? Entonces tiene que haber un disparador para que Judá, que es lo que está ahí en esa tierra, Judá pelee y termine de pelear y hacer la batalla en esa tierra, ¿sí? Creo que, bueno, podríamos estar de acuerdo o no, ¿sí? Pero va a haber un disparador, y posible, lo digo, ¿no? Y posiblemente, podemos estar de acuerdo o no, dije, posiblemente sea la construcción de ese templo que está por venir, y que para el templo ese que tiene que venir, tienen que sacar el Domo de la Roca y la Mezquita de Al-Aqsa. Y obviamente, no creo que les guste demasiado que le toquen el Domo de la Roca ni la Mezquita de Al-Aqsa. Creo que con esto estaríamos, hermano Ariel, iríamos concluyendo. Bien, hermanos, bueno, este es el tema que queríamos compartir con ustedes el día de hoy. Es una profecía que ha comenzado, que nosotros podemos ver cuando Israel retoma su tierra, vuelve a ser considerada una nación dentro de las otras demás naciones del mundo. Las batallas que se vienen cumpliendo, cómo Dios obró en cada uno de ellos, cómo Dios se manifestó en esas batallas, y demostrando de que las profecías se van a seguir cumpliendo, que las promesas que Él hizo se van a seguir llevando a cabo, que hasta que no se cumplan, las promesas están. Amén. ¿Sí? Bueno, eso es lo que queríamos compartir en esta mañana, y por eso decíamos al principio, no nos confundamos de guerras, no nos confundamos de otras profecías. El punto era este, ¿sí? Ver por qué hay una guerra contra Israel, por qué quieren destruir a Israel, y bueno, esta es la razón, este es el motivo, que es una guerra familiar, ¿sí? Bueno, queremos agradecer el espacio que nos dan. Hermano Ariel, creo Sí. que, lo terminamos de decir, total, para hacer la diferencia, y creo que está muy interesante y estaría muy bueno, ¿verdad? Lo que se viene, la guerra que se viene, ¿sí? Cuando termina esta guerra física, que Israel es el que pelea, cuando venga esa guerra, ¿verdad? Donde Israel simplemente se junta al medio y el que batalla es el Señor. Él es el que castiga la maldad, Él el que hace destrozos contra todas las naciones que van contra Jerusalén y que van a buscar despojos y que van a buscar, o sea, y las razones de esos que van a hacer esa guerra son muy diferentes a la razón de esta que está permanentemente. Y para hacer una diferencia, en este momento no quieren que les den oro, no van ni por la plata, ni por el oro, ni por las plantas, ni por los pescados que tenga Israel. No les interesa, ¿sí? Lo que quieren es el territorio, nada más. Pero la otra que vienen a apoderarse de las cosas que Israel tiene, y que es una batalla espiritual. Bien, eso es más para tener en cuenta, no para la próxima. Bien, como decíamos, agradecemos el espacio que nos dan los hermanos en este lugar. No sabemos qué otro tema podemos llegar a traer la próxima, pero bueno, vamos a tratar de traer algo para compartir también. Y esto ayuda a saber que cuando se nos dice, no, vemos en videos, vemos que otras denominaciones dicen, el Señor ya viene porque este virus está anunciando la venida. Bueno, faltan detalles, faltan cosas. Y el reloj profético es Israel, hay que mirar lo que sucede en Israel, porque eso nos va anunciando qué tan cerca está. Amén. ¿Sí? Pero bueno, ahí esto que comenzó en Zacarías 12 se está cumpliendo, se está llevando a cabo, y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Leer esas profecías y observar qué es lo que está faltando para decir cuándo el Señor Jesús realmente está cerca a las puertas, ¿sí? Pero bueno, estos son principios de dolores, también decía el Señor Jesús. Así es. Bien, agradecemos a todos los hermanos, gracias por escucharnos en esta mañana, bendiciones para todos.